Esta era la maquinaria de guerra alemana, los Panzer, las armas secretas V1 y V2 y los submarinos. Tecnología dirigida exclusivamente hacia una victoria militar del nacionalsocialismo. Lo racional puesto al servicio de lo irracional. Cuando Hitler llegó al poder, Alemania era uno de los países tecnológicamente más avanzados. Con el ascenso del nazismo, florecieron muchos sectores de la ciencia. La ideología nacionalsocialista impulsó grandes descubrimientos científicos que en la actualidad se consideran tremendamente importantes. No se puede decir que fueron siempre los malos de la película, sino que también apoyaron muchos avances científicos que hoy en día se utilizan en todo el mundo. Invirtieron grandes sumas en la investigación científica. La ciencia no solo sobrevivió, sino que prosperó en la Alemania nazi, costando a veces muchas vidas humanas. Los dirigentes nazis emplearon despiadadamente muchos avances científicos para alcanzar sus objetivos. Otros descubrimientos, algunos de los cuales se convirtieron en muy importantes durante el siglo XX, fueron ignorados, no se consideraron dignos de la causa. Esta es la verdadera historia de los éxitos y fracasos científicos de la Alemania de Hitler. Hitler y la alta tecnología. La llegada de Hitler al poder se basó en el concepto de una raza superior. En consecuencia, todo aquello que hiciera peligrar la raza aria debía ser erradicado. No sorprende, por ejemplo, que los médicos alemanes fueran los primeros en descubrir la relación entre el tabaco y el cáncer. Para los ideólogos nazis, todo redundaba en su concepto de salud y pureza racial. Los nazis creían que sus cuerpos pertenecían al Führer y a la nación. No se podía abusar del cuerpo, porque fumando se dañaba a la propiedad estatal, así como bebiendo o consumiendo drogas. Todo lo que fuera dañino para el cuerpo perjudicaba al Estado. La salud de Hitler era muy frágil. Consumía gran cantidad de medicamentos para el estómago, el intestino y el corazón. Era abstemio y vegetariano, un estilo de vida que juzgaba conveniente para la raza superior. El ideal del hombre ario se parecía a las estatuas griegas. Debían comer de forma saludable, fibra, frutas y vegetales, lo que se consideraba una dieta sana. En otros países existían las mismas tendencias, pero no formaban parte de la ideología del Estado. Cuando existe un gobierno centralizado totalitario, esta ideología forma parte de la política estatal. La ideología de la raza superior requería jóvenes atléticos de ambos sexos. La propaganda proporcionaba una vida saludable y actividades al aire libre en el bello paisaje de la madre patria. Una nación saludable debía combatir aquello que los científicos alemanes de la época consideraban una amenaza para la salud pública. El periodo nazi representa una búsqueda de la utopía sanitaria, un esfuerzo por limpiar el aire. Querían disfrutar de un agua limpia y de un lugar saludable donde trabajar. Aparecieron entonces los primeros estudios que demostraron que el tabaco es una de las causas del cáncer. Aparecieron estudios que probaban que el asbesto provocaba cáncer de pulmón. También el radón causaba cáncer de pulmón. Por primera vez se identificaron muchos otros carcinógenos. Fue en la Alemania de los años 30 cuando se realizaron los primeros estudios sistemáticos para establecer una conexión entre el cáncer y el tabaco. Durante el periodo nacionalsocialista se realizaron experimentos a gran escala con animales. Se desarrollaron métodos epidemiológicos en los que se comparaba una población de fumadores con otra similar, misma edad, raza y estado de salud, pero de no fumadores, para saber en cuál de ellas se producían más casos de cáncer. Se descubrió que en el grupo de fumadores se daban muchos más casos. Cuando se estableció la conexión entre el tabaco y el cáncer, quedó claro que había que hacer todo lo posible para preservar a la raza superior de los efectos del tabaco. Era fundamental salvaguardar la pureza de la raza.
Se prohibió todo aquello que hiciera peligrar la salud de los niños arios. Pensaron sobre todo que si las mujeres embarazadas fumaban, ponían en peligro a sus futuros hijos. Se consideraba un crimen contra los alemanes que iban a nacer. Fumando, se perjudicaba el futuro de la raza alemana. Eso estaba en consonancia con el principio eugenésico según el cual, si se quiere criar un hijo mejor, hay que tener buena salud. Si fumar es malo para el organismo y causa cáncer, no hay que transmitirlo a la raza. El tabaco fue tratado como una epidemia, una plaga. Junto con el alcohol, era una enfermedad fruto de la decadencia liberal. Se desaconsejaba fumar a los miembros de las Fuerzas Armadas y se prohibió en las oficinas del partido. En 1943 se declaró ilegal que los menores de 18 años fumaran en público y un año más tarde se prohibió en los tranvías y autobuses urbanos. Hitler prohibió además que se fumara en su presencia, a pesar de haber fumado en su juventud. Incluso llegó a atribuir el éxito del Partido Nacional Socialista a su decisión de dejar de fumar. Atribuyó el éxito del nazismo a que había dejado de fumar. Creo que fumaba durante la Primera Guerra Mundial, pero se dice que tiró sus cigarrillos al Danubio y nunca volvió a fumar. Según él mismo, si no hubiera abandonado el tabaco, no habría podido fundar el movimiento nazi en Alemania. Estaba convencido de ello. Y lo que es más, en ese aspecto Hitler creía que aventajaba a los dirigentes aliados. Resulta interesante que los tres dirigentes fascistas de aquella época, Mussolini, Franco y Hitler, no fumaran, mientras que los tres dirigentes aliados, Churchill, Roosevelt y Stalin, eran grandes fumadores. The American people, through their elected representatives in Congress, have determined to wage unremitting warfare against cancer. Este es un documental norteamericano de 1940. Trata claramente el cáncer como materia de salud pública y aconseja cómo evitar la enfermedad. Chronic irritation often influences the appearance of cancer. The chafing of a jagged tooth, the rubbing of the shoe. Pero no declara que el tabaco sea una de las causas del cáncer. Hasta 1950, los científicos aliados no estuvieron a la altura de sus colegas alemanes, y hasta mucho más tarde no se tomaron medidas antitabaco. El descubrimiento de la relación entre el tabaco y el cáncer fue un ejemplo de cómo los nazis utilizaron la ciencia con fines políticos. Propició argumentos a los propagandistas nazis para la difusión de su ideología de la raza superior. La maquinaria propagandística de Hitler no tardaría en aprovechar una nueva tecnología que podía divulgar su mensaje de una manera más efectiva. Scores of microphones and cameras were used to photograph Hitler and record his voice, so that all of Germany and others throughout the world could receive his message of hate and hypocrisy. El ascenso del partido nazi a comienzos de los años 30 se basó parcialmente en el terror, pero también en el uso indiscriminado de la propaganda. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, una persona fría y calculadora, fue el encargado de propagar el mensaje antisemita de Hitler, y para ello empleó toda la tecnología que halló a su alcance. Por aquel entonces iba a aparecer un nuevo invento que transformaría la maquinaria propagandística de Goebbels para que la voz del Führer fuera escuchada más fácilmente en toda la nación. Este nuevo y revolucionario invento surgió gracias a un ingeniero austriaco que vivió en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Su nombre, Fritz Fleumer. Durante los años 20, Fleumer tuvo la brillante idea de recubrir una cinta de papel con polvo de hierro para obtener una cinta magnética de audio. La cinta de papel era frágil, pero podía reemplazar a la cinta magnética de acero muy cara y podía editarse utilizando unas simples tijeras en lugar del soldador. Fleumer era consciente de la importancia de su invento. Fritz viajó a Berlín y visitó las oficinas de la AEG, una de las compañías electrónicas más avanzadas de aquellos días.
Pflaumer vendió la patente y en 1932 AEG empezó a trabajar en el Das Magnetophon, el magnetófono. AEG se unió al gigante alemán de la química, IG Farber, para producir el primer magnetófono, un invento que revolucionaría la grabación de sonidos. Pero cuando la AEG mostró su invento en la Feria de la Radio de Berlín de 1935, no causó toda la sensación que esperaba. Los ingenieros de radio dijeron: Eureka, esta cinta es el medio ideal. Podemos grabar, podemos cortarla, podemos unirla o pegarla para editar. Es un sueño hecho realidad. Pero había un problema. El magnetofón que la AEG mostró en la Feria de la Radio de Berlín de 1935 ofrecía un sonido pésimo. Pero tenía la suficiente calidad para utilizarlo en dictados. Los jerarcas nazis emplearon los primeros magnetófonos para grabar y escuchar conversaciones telefónicas. Sin embargo, la AEG reconoció que como producto comercial sería poco rentable. Se dieron cuenta enseguida de que no se podía hacer negocio solo con los dictados. Necesitaban grabar música con el magnetofón. Así podrían obtener beneficios. En 1936, cuando Hitler consolidó su poder, el famoso director de orquesta Thomas Beckmann llevó a sus músicos a Berlín. Allí grabó un concierto con el nuevo equipo. Fue un desastre. El sonido era terrible. Sir Thomas quedó tan horrorizado por la calidad de la cinta que se negó a volver a usarla hasta 1951, creo recordar. Al empezar la guerra en 1939, un descubrimiento accidental cambió totalmente las perspectivas del magnetofón. Un ingeniero de radio alemán, Walter Weber, premagnetizó la cinta con corriente alterna, el famoso AC Bias actual, consiguiendo una grabación de alta fidelidad. Un día que Weber estaba experimentando con circuitos avanzados para reducir al mínimo el ruido y la distorsión y que así la cinta sonara mejor, descubrió por casualidad el AC Bias. Se trata de un tono oscilante que se superpone a la información de audio y que mejora mucho su calidad al ser reproducida. Se hizo una segunda prueba, ahora con el nuevo magnetofón. Y esta vez sí que se obtuvo el éxito que los técnicos alemanes pretendían. Se presentó al público el magnetofón con el AC Bias de alta frecuencia. Fue en un gran cine de Berlín y la gente se quedó sorprendida. Todos reconocieron que era el mejor método para grabar música y que revolucionaría la industria del audio. Durante los años 40, cuando Alemania atacó la Unión Soviética, el magnetófono se convirtió en una necesidad para los alemanes ricos. Un documento norteamericano de la época dice que el mismo Hitler, en plena campaña bélica, compró uno de esos aparatos. Hitler conoció el magnetófono en su cuartel general del Frente Ruso en 1942. Inmediatamente ordenó que un avión le trajera de Berlín más grabaciones de música sinfónica. Los dirigentes alemanes se percataron de la importancia que tendría para la propaganda y explotaron las posibilidades que el magnetófono les ofrecía. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron grabados 6 mítines de Hitler. Hitler no fue a grabar al estudio, sino que acercaron el estudio a Hitler. Usaron unidades móviles de magnetófonos para grabar sus discursos. Más tarde fueron editados y emitidos en público con fines propagandísticos. Hitler sobbing, Hitler smiling, Hitler shouting, Hitler working his people into a frenzy. Los propagandistas descubrieron que podrían retransmitirse en diferido los discursos del Führer. Ya que disponía de una nutrida red radiofónica, herencia del régimen anterior, Hitler podía grabar en cinta un discurso en una ciudad para retransmitirlo después en otra. Se llegó a sospechar que usó la nueva tecnología para engañar a los enemigos acerca de su paradero.
Todavía hay quien dice que el mismo Hitler propició la invención del magnetófono para engañar a los aliados sobre su posición. Eso es algo totalmente absurdo. Sin embargo, cuando apareció la grabación en cinta, Hitler se aprovechó. Los discursos se retransmitían posteriormente. Cuando los aliados captaban sus discursos, creían estar oyendo la radio de Múnich, por ejemplo, pero la emisión provenía de Hamburgo, y a continuación se decía que el Führer estaba en Berlín. ¿Cómo hacía aquello? Era muy fácil, como se hacía en los años 20, con una red de emisoras de alta calidad y un dispositivo de retardo, en este caso la cinta magnetofónica. Hacia finales de la guerra, los aliados tomaron como botín los secretos de la ciencia alemana. El equipo de Jack Mullin, comandante del cuerpo de señales del ejército norteamericano, tenía por misión apoderarse de las innovaciones alemanas en electrónica. Mullin estaba muy intrigado por la calidad de las emisiones alemanas. Creía conocer bien todos los tipos de grabación de entonces, película y disco, pero aquellas grabaciones eran soberbias. Yo solía decir que Hitler hacía trabajar a su gente durante toda la noche. En una visita a una emisora de radio alemana, semanas después de la rendición, Mullin oyó una grabación de un magnetófono de alta fidelidad con el AC bias. No había oído así nada en mi vida. Oía muy claramente mi propia respiración y no tenía distorsión. Mullin copió los planos, envió 2 equipos a Estados Unidos y en mayo de 1946 aparecieron los primeros magnetófonos americanizados. Con ellos cambió el curso de la radiodifusión y de la industria musical. Fue sensacional. El 16 de mayo de 1946 supuso un hito para la industria de las grabaciones. Bing Crosby fue la primera estrella de Hollywood que usó la nueva tecnología alemana. A Crosby le molestaba mucho actuar en directo y cuando oyó hablar de los magnetófonos, contrató a Mullin para que grabara y editara su espectáculo y luego lo retransmitiera. Fue el primero en hacerlo. Esta cinta que voy a reproducir ahora fue grabada en 1947 y todavía suena tan bien como entonces. La primera retransmisión de Crosby fue todo un éxito. La centralita de ABC-NBC quedó saturada por las llamadas preguntando ¿por qué no nos dijeron que Crosby iba a cantar en directo? Así pues, el magnetófono revolucionó el mundo de la grabación. Pero para los nazis solo fue un invento más del que aprovecharse, uno de los avances científicos que emplearon. Los historiadores no corroboran la imagen tradicional según la cual ejércitos de malvados investigadores trabajaban para la ciencia nazi. Con frecuencia, los inventos fueron frutos del azar. Una imagen que se asocia al nazismo es la de un elegante oficial de las SS y la de un profesor con una bata de laboratorio preparando juntos un plan infernal y utilizando la más avanzada tecnología. La idea del plan infernal es correcta, pero el resto es totalmente falso. De hecho, uno de los más importantes inventos del siglo XX fue desarrollado por científicos alemanes, pero la jefatura nazi no pareció prestarle atención. Esta es la imagen que se tiene de la ciencia y la tecnología bajo el régimen nacionalsocialista, enfermos mentales y víctimas de los campos de concentración usados como cobayas para experimentos médicos. Sus vidas, bajo el punto de vista del Tercer Reich, no tenían ningún valor. Empezaron a experimentar con personas y violaron el juramento hipocrático. Violaron toda norma ética. No es de extrañar que esa imagen haya quedado asociada a la Alemania nazi. Pero la historia de la tecnología alemana durante el gobierno de Hitler fue más compleja que la idea de los malvados científicos realizando experimentos. Tendemos a considerar
de una manera radical la ciencia durante el periodo nazi. Nos acordamos de los crueles experimentos de Mengele o de otros en los campos de concentración, pero realmente se produjeron muchos avances científicos que fueron pioneros en medicina, óptica, química y en otras ramas de la ciencia. Este periodo fue mucho más rico y complejo, más interesante desde el punto de vista histórico que la ciencia criminal de los campos de concentración. El régimen de Hitler llegó al poder en 1933. Lo sorprendente es que esto ocurrió en uno de los países científicamente más avanzados del mundo. En aquel tiempo, Alemania podía presumir de que la mitad de los premios Nobel y la mayor parte de las patentes tecnológicas del planeta le pertenecían. La mayoría de los científicos judíos fueron apartados de su trabajo. Del resto, unos pocos se hicieron miembros del partido nazi voluntariamente. Muchos de los científicos que rehusaron unirse al partido continuaron sus investigaciones y fueron creadores de algunos de los más importantes inventos del siglo XX. Pero esta investigación tenía sus raíces en la Alemania anterior a Hitler. Hubo muchos y grandes descubrimientos en campos que iban de la física cuántica a la biológica. Realmente la ciencia floreció durante el periodo de la República de Weimar. Uno de esos inventos revolucionaría la investigación científica. Los trabajos en el microscopio electrónico se iniciaron en Alemania durante los años 20 y sus frutos aparecieron en 1931. No se puede imaginar la ciencia moderna sin los ordenadores, pero tampoco se puede pensar en ella sin el microscopio electrónico o sin los conocimientos que se han obtenido gracias a él. Este descubrimiento se debe principalmente a Ernst Ruska, un joven ingeniero electrónico alemán de la Universidad Técnica de Berlín. Su secretaria, Lotte Lambert, trabajó estrechamente con él. A todos les gustaba trabajar con él. Era muy popular y se le consideraba el padre del microscopio electrónico. El trabajo era su vida. En palabras de hoy, era un adicto al trabajo. Irónicamente, en Alemania, donde imperaba el régimen que más asesinatos ha cometido en la historia, Ruska había creado un aparato que ayudaría a descubrir el misterio de la vida. El microscopio había cambiado poco desde su aparición, y ya en el siglo XX había quedado desfasado. La capacidad de aumento de un microscopio óptico está limitada por la longitud de onda del rayo de luz con el que se ve una muestra. Como los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la luz, se puede conseguir una capacidad de aumento mayor. Ruska ideó una lente con bobinas magnéticas para conectar los electrones. En esta presentación vemos un esquema del primer microscopio. Tenía más de una lente. El diseño data del 9 de marzo de 1931. Estas áreas cruzadas, aquí y aquí, son las lentes magnéticas. El fundamento principal de su invento consiste en concentrar el campo magnético en una pequeña zona donde su intensidad se hace muy grande, formando así una lente muy potente. Con ella se consigue ampliar enormemente una imagen. El revolucionario microscopio electrónico de Ruska se ha convertido actualmente en una pieza de ingeniería con la que se investigan los fundamentos de la vida. El microscopio electrónico fue llamado Das Supermikroskop, el supermicroscopio, y representó un salto cuántico. De repente se pudo ver a través de las células, el mitocondrio y todos los pequeños compartimentos celulares. La esencia de la vida está en la célula y esta ha podido ser estudiada gracias al microscopio electrónico. Sin embargo, los nazis no mostraron interés por el extraordinario descubrimiento de Ruska. No pudieron establecer una clara relación entre el microscopio electrónico y su deseo de propagar el militarismo y la política radical del régimen. Ruska y su mentor, Max Noll,
tuvieron que buscar fondos y ayuda en otra parte. No obstante, estaban seguros del potencial de su microscopio, pero en la Alemania de los años 30 tuvieron que esforzarse por encontrar un patrocinador que quisiera financiar su trabajo. Fueron de un lado para otro y dieron muchas conferencias. Trataron de convencer a los magnates de la industria y a las grandes compañías para que se atrevieran a invertir, pero resultó muy difícil. Ellos no comprendían su utilidad. Ruska, de ideología liberal, tuvo que esperar 6 años antes de que el gigante industrial Siemens financiara sus investigaciones. Trabajaba para una gran industria, lo que frecuentemente acaba propiciando la emigración. En la universidad no se podía impartir una clase apolítica. La cuestión es si no hubiera sido mejor para él emigrar. Pero pensaba que la ciencia se empobrecería aún más si los buenos científicos se marchaban. A pesar de las dificultades, Ruska permaneció en Alemania y prosiguió con su trabajo en el microscopio electrónico. Muchos premios Nobel posteriores debieron sus descubrimientos al invento de Ruska. Pero hasta 1986, 2 años antes de su muerte, el propio Ruska no obtuvo el premio por su invento. Fue la coronación del trabajo de toda una vida. Cuando reconocieron la importancia del microscopio electrónico, él no se atribuyó el éxito y declaró: finalmente han reconocido el campo de trabajo abierto por el microscopio electrónico. Estaba feliz de que reconocieran dicha importancia. El microscopio electrónico prosperó, pero no gracias a los nazis. Sin embargo, la propaganda del régimen utilizaba con frecuencia una terminología que parecía propia del campo de estudio del microscopio. A Hitler le llamaron el gran doctor del pueblo alemán. Decían que los enemigos del Estado eran como un cáncer, o que los judíos eran el cáncer. Consideraban vacilos a los enemigos del pueblo. Se hizo un uso metafórico y político de la medicina para mejorar la salud pública y con ella la salud del Estado. Todo era aprovechado para la propaganda bélica de Hitler, pero durante los años 40 este tuvo que concentrarse en la guerra efectiva que mantenía contra los aliados. Hitler necesitaba una nueva maquinaria bélica y para conseguirlo, la ciencia alemana debía jugar un papel muy importante. On September 1st, 1939, the Nazi army smashed into Poland. El comienzo de la guerra en 1939 cambió radicalmente el enfoque de la ciencia y la tecnología en Alemania. Ahora se daba prioridad al desarrollo de nuevas armas para conseguir el poderío militar. Las guerras suelen impulsar tremendamente la tecnología y lo hacen porque el país no tiene en ese momento otro objetivo que sobrevivir a la contienda. La guerra cambia las prioridades de forma pragmática y el pragmatismo marca objetivos militares a corto plazo. Era fácil solicitar y obtener dinero del gobierno alemán siempre que se disfrazara una idea como un arma maravillosa y revolucionaria, como algo que pudiera cambiar el curso de la guerra. Son famosas las bombas V1 y V2 que se convirtieron en las supremas con las que Hitler pensaba ganar la contienda. Pero a principios de los años 40, tanto los aliados como los alemanes se esforzaban por conseguir la superioridad aérea, y la clave estaba en diseñar aviones más rápidos. En ambos bandos trataban de desarrollar un caza provisto de un motor de reacción, pero los ingenieros alemanes lo consiguieron primero. El hombre que impulsó la nueva máquina de guerra se llamaba Ernst Heinkel. Ernst Heinkel estaba obsesionado con la velocidad. Ese fue el motor de su vida profesional. Los aviones con motor de émbolo habían alcanzado velocidades que sobrepasaban los 720 km/h, el límite virtual.
Heinkel estaba decidido a dar un paso adelante y fue el primero en utilizar el motor de reacción. Creó un equipo al que denominó Proyecto Especial 2, que tenía un programa de alta prioridad al que podríamos llamar programa compartimentado. Construyeron un hangar secreto donde solo podían entrar los ingenieros y técnicos que trabajaban en el proyecto. El primer vuelo del prototipo de reacción de Heinkel, el HE-178, fue realizado con éxito en un bosque del norte de Alemania en agosto de 1938. Heinkel creía que la velocidad conseguida gracias al nuevo motor de reacción haría del avión un arma decisiva contra el enemigo que quedaría indefenso. Se esperaba que el motor de reacción permitiera que el avión volara a gran velocidad y altura. A mucha altura, el rendimiento aerodinámico es mayor. En otras palabras, el avión vuela más lejos con la misma cantidad de combustible. El motor de reacción podía conseguirlo, mientras que el de pistón, no. El motor de reacción absorbe aire, lo mezcla con combustible, lo quema y lo expulsa. Con él podían alcanzar velocidades de 800 km por hora e incluso superiores. Era un motor de alta velocidad para aviones de alta velocidad. Una semana después de que el prototipo de Heinkel fuera probado con éxito, Hitler invadió Polonia. La guerra había comenzado. En tierra, la Wehrmacht barrió todo lo que se le puso por delante. En el aire, la Luftwaffe no fue menos implacable. Alemania había desarrollado su fuerza militar basándose en la Blitzkrieg, o guerra relámpago. Y Hitler entendía que el avión debía ser principalmente un arma ofensiva, esto es, un bombardero. Por eso tardó en apreciar el valor del motor de reacción. Los reactores alemanes, tanto los cazas como los aviones de apoyo a tierra, eran mucho más rápidos que cualquier avión aliado. Pero el instinto agresivo de Hitler favoreció al bombardero frente al caza de reacción, algo que le costaría muy caro. A principios de 1940 el avance alemán por Europa parecía imparable. La batalla por la superioridad aérea sobre el Canal de la Mancha era fundamental. La batalla de Inglaterra se inició el 10 de julio y tuvo su momento cumbre a mediados de septiembre. A pesar de los éxitos alemanes al principio, el curso de la guerra aérea cambiaría. La batalla de Inglaterra fue, en mi opinión, la batalla más importante en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. On September 15th, he sent the Luftwaffe into one of its greatest attacks. Perdió esa batalla y Alemania permanecería a la defensiva frente a los aliados en el oeste. Gran Bretaña se convirtió en una roca inexpugnable que hacía las veces de portaaviones, desde donde los aliados establecieron un segundo frente aéreo. Y lo hicieron muy bien. Hacia finales de octubre, el Spitfire había triunfado. La Luftwaffe perdió 1.600 aviones dañados o destruidos. De ahí en adelante, la guerra en el aire pasaría a ser defensiva para Alemania, algo que enfurecería a Hitler. Él quería construir bombarderos y atacar al enemigo, pero se vio obligado a construir un sistema defensivo para proteger los cielos de su imperio. Hitler recurrió a sus científicos e ingenieros y tardíamente al caza de reacción. Sabía que la Luftwaffe estaba siendo fuertemente atacada y necesitaba aviones de caza más rápidos y efectivos. Al HE-178 le siguió el HE-280, que voló con éxito por primera vez en la primavera de 1941. Se aprecia claramente que el HE-280 fue el predecesor del moderno caza de reacción. Tenía espacio para llevar armamento, combustible, además de una sólida estructura capaz de soportar el combate entre cazas. Pero solamente se construyeron 9 HE-280. El problema de Heinkel era que tenía un rival, Messerschmitt.
Durante toda la guerra compitieron para equipar a la Luftwaffe, pero casi siempre fue Messerschmitt quien ganó. Messerschmitt tuvo éxito con el ME-109, el avión que siempre se asociará con la batalla de Inglaterra y con los primeros días de la Blitzkrieg. Más adelante tuvo mucho éxito con el ME-262, un caza bimotor de reacción. Messerschmitt llevaba desarrollando sus propios reactores de caza desde 1939, pero siempre pareció ir un paso por detrás de Heinkel. A finales de 1943, Messerschmitt tuvo su gran oportunidad. El Heinkel podría haber sido el primer caza de reacción en serie, pero el ME-262 era mejor, y Hitler se decidió por él. Mantenían una dura competencia, pero Messerschmitt se impuso con sus cazas. Desde el principio estuvo claro que el ME-262 era mejor. Gracias a sus motores, era más rápido que el HE-280, su armamento era más pesado. Era un avión más grande y su radio de acción era superior. Por eso se descartó el HE-280. Se puede decir que desde que el HE-280 voló por primera vez, se habían perdido 3 años. Pero en 1944, el alto mando alemán estaba convencido de que el Messerschmitt podía conquistar los cielos. La cuestión era si tal máquina podría incluso ganar la guerra. Sin embargo, la obsesión por la velocidad trajo nuevos problemas. No se podía saltar en paracaídas desde un avión a velocidades de 800 kilómetros por hora. Para resolver esta cuestión, los ingenieros alemanes tuvieron que inventar algo nuevo. Se estima que durante la segunda mitad del siglo XX el asiento salvó más de 12.000 vidas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, todos los aviadores norteamericanos han aprendido a saltar de su avión en caso de emergencia. Sucede tan rápido que apenas te das cuenta, es como una patada en el trasero. De nuevo, este equipo salvavidas fue inventado por ingenieros alemanes. Cuando la Luftwaffe trataba de recuperar el control de los cielos europeos usando la nueva generación de cazas rápidos, se puso de manifiesto que a mayor velocidad los pilotos corrían más riesgos. No cabe duda de que conforme aumenta la velocidad, el asiento eyectable se hace necesario. Pero incluso antes de la aparición de los reactores, los aviones de alta velocidad con motor alternativo llevaban asientos eyectables. El problema consistía en lograr que los pilotos escaparan de su avión a más de 800 kilómetros por hora. Saltar a esa velocidad cargado con un paracaídas era imposible. Si un piloto debía de escapar del avión, se enfrentaba a un problema muy grave. Hay que tener en cuenta que debía desprenderse de la cúpula del avión y luego tratar de salir de él saltando por un lado. Las fuerzas aerodinámicas podían dejarlo pegado a la cabina o hacer que chocara contra la estructura. De alguna manera, había que lanzar limpiamente al piloto fuera del avión. Ernst Heinkel y su equipo de ingenieros llevaban tiempo trabajando en ello. Pensaron que si había que saltar del avión, lo mejor era un asiento catapultado que lanzara fuera al piloto. Esto se convirtió en lo que en los Estados Unidos se llama hoy en día asiento eyectable. En un museo alemán cerca de Frankfurt se encuentran los restos de uno de los primeros asientos eyectables que se usaron en combate. Pertenecía a un caza nocturno Heinkel 219, un bimotor de hélice. En primer lugar, hay que tirar de una palanca para hacer que salte la cúpula. Después, un mecanismo libera aire comprimido dentro de un cañón que impulsa hacia arriba un pistón que a su vez arrastra el asiento fuera de la cabina. Activar el sistema lleva aproximadamente 3 segundos. Otto Frisch, piloto de la Luftwaffe, debe su vida a aquel equipo pionero. Hacia finales de la guerra fue alcanzado a 2.400 metros de altura sobre territorio alemán. Cegado por su propia sangre y con un motor en llamas, trató de sacar el avión de un picado.
Entonces pensé que aquello no podía ser el final, que no era posible. Tenía que haber una solución. Estaba algo aturdido, pero sabía que tenía que salir de allí mediante el asiento eyectable. Por casualidad encontré mi linterna, iluminé la cabina y vi a este lado una chapa roja. Nervioso, apreté inmediatamente el botón rojo. En lugar de poner mi cabeza así y los pies abajo, sencillamente salí eyectado por los aires. Salí disparado y volé hacia las nubes dando volteretas. Entonces tiré de la anilla del paracaídas. Se abrió e inicié un descenso controlado. Sin el asiento eyectable, no estaría aquí ahora. Se estima que en conjunto el asiento eyectable salvó la vida de más de 60 pilotos alemanes durante los últimos años de la guerra. Algo muy importante, pues los pilotos experimentados escaseaban. Pero la tecnología que propició los aviones de reacción y los asientos eyectables, y que pudo haber inclinado la balanza a favor de Hitler, llegó demasiado tarde. A pesar de su superioridad tecnológica, la Luftwaffe no aprovechó el caza de reacción, más rápido pero menos manejable. Si analizamos los combates del ME-262, vemos que sus pérdidas fueron más elevadas de lo que se esperaba. Los alemanes habían desarrollado la tecnología, pero no habían desarrollado tácticas operativas para usar el avión. Con un poco más de tiempo, el alto mando alemán podría haberlo conseguido, pero no disponían de él. Desde 1944 en adelante, Alemania ya no dominaría su espacio aéreo. Para lograrlo, hicieron un gran esfuerzo produciendo aviones de reacción y aviones cohete. Pero el único programa que podía ser desarrollado con éxito a corto plazo era el del ME-262 y llegaba demasiado tarde. En 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, habían pasado 5 años desde que Heinkel probara con éxito por primera vez su prototipo de motor de reacción. A pesar de su superioridad tecnológica, Alemania estaba ahora en retirada. Sus bases aéreas eran constantemente bombardeadas y la Luftwaffe se veía obligada a esconder su nuevo caza en los bosques y a operar desde autopistas. Se construyeron más de 2.000 ME-262, pero solamente pudieron entrenar a un pequeño número de pilotos. Por eso, aunque dispusieran del mejor avión, la experiencia del piloto era determinante tanto como el mismo avión. Si repasamos el desarrollo de la aerodinámica en el siglo XX y el vuelo a alta velocidad, ninguna otra nación estuvo tan avanzada como Alemania. Si Hitler hubiera confiado en la nueva tecnología y hubiera favorecido antes el caza de reacción, el curso de la guerra, si no su final, podría haber sido diferente. Algunos sectores de la ciencia prosperaban, especialmente si se ajustaban a las directrices ideológicas nazis, pero muchos otros fueron postergados y, en algunos casos, ignorados. Scientists, physicians, their professions were banned to them unless they supported the Nazi ideology. Hoy sabemos que los nazis suprimieron sectores científicos por completo. Hablaban de la Deutsche Physik o física alemana, favoreciendo lo que llamaron física aria, en contra de los físicos judíos. Algunos sectores científicos contaron con su apoyo y otros con su rechazo. Así que actuaron dependiendo de si consideraban algo como una amenaza contra Alemania o como una ayuda para la raza aria. Aunque el legado de la tecnología alemana es enorme, una visión distorsionada de la realidad la perjudicó durante el gobierno de Hitler. Eso implicó que gran parte del genio científico alemán no fuera reconocido por el régimen nacionalsocialista, y si prosperó, fue en contra y no en favor de su ideología.